Hola, ¿qué tal, virtualeros? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. En este video voy a resolver un ejercicio del tema equilibrio traslacional. Y este dice, el resorte ABC tiene una rigidez de 500 newtons sobre metro y longitud no alargada de 6 metros. Determinar la fuerza horizontal F aplicada a la cuerda que está unida a la pequeña polea en B cuando el desplazamiento de la polea con respecto a la pared es de D igual a 1.5 metros. Bien, virtualeros, entonces aquí tenemos la situación que nos están indicando. Sobre estos resortes se está aplicando esta fuerza F y pues ocasiona que estos se estiren, ¿sí? Entonces aquí de información lo que nos están indicando es que estos resortes tienen una rigidez de 500 newtons sobre metro. Y esta es la que también se llama constante elástica del resorte, que la vamos a denotar con la letra K minúscula. Además nos están dando la distancia que hay de la pared hasta el punto B, esta que nos indican como D igual a 1.5 metros. Y aquí mismo de la figura podemos darnos cuenta que el resorte AB y el BC forman el mismo ángulo con respecto a una línea horizontal. Y a cada uno de estos ángulos que forman con respecto a esta línea le voy a llamar teta. Y por la configuración que tenemos, pues estos ángulos deben de ser iguales, ya que aquí se está formando un triángulo isósceles y esta línea horizontal justamente parte a este triángulo en dos triángulos rectángulos iguales. Ahora recuerden que el objetivo es determinar esta fuerza F aplicada a la cuerda que está unida a esta polea en B. Y para esto debemos de analizar las fuerzas que están actuando sobre esta polea. Y aquí tenemos primero esta fuerza F que nos están indicando, pero también aquí van a estar actuando las fuerzas de cada uno de estos resortes. Entonces, antes de comenzar a dibujar estas fuerzas, debemos de recordar que la magnitud de la fuerza que experimenta un resorte va a ser igual a la constante elástica multiplicada por X, en donde X es el alargamiento o la compresión que tiene este resorte. Entonces lo que voy a comenzar a calcular es esta distancia X para así determinar la fuerza que experimenta cada uno de estos resortes. Pero ¿cómo le vamos a hacer para calcularla? Bueno, pues aquí de la figura podemos darnos cuenta de lo siguiente, que cuando los resortes AB y BC no están estirados, estos van a estar totalmente sobre esta pared de 6 metros. Entonces eso significa que la longitud no alargada de cada uno de estos resortes va a ser igual a 3 metros. Por lo tanto, si nosotros podemos conocer la distancia de A a B, que es la misma que de B a C, con esto podemos determinar el alargamiento que sufrió este resorte. Y voy a comenzar entonces calculando esta distancia de A a B. Y esto utilizando el teorema de Pitágoras, porque ya conocemos los catetos de este triángulo rectángulo. Entonces tenemos que la distancia de A a B va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y tenemos entonces primero la distancia igual a 1.5 metros, que es uno de los catetos. Entonces esto lo voy a elevar al cuadrado, más el otro cateto también elevado al cuadrado, es decir, 3 metros al cuadrado. Y realizando esta operación obtenemos que esta distancia es igual a 3.354 metros, aproximado a 3 decimales. Y con esto entonces ya podemos determinar el alargamiento X del resorte. Y este va a ser igual a la distancia de A a B, que es lo que acabamos de obtener, menos la longitud sin alargar del resorte, es decir, menos 3 metros. Y al realizar esta operación es igual a 0.354 metros. Y esta es entonces la distancia que se ha alargado este resorte. Y ya con esto, ahora sí podemos determinar la magnitud de la fuerza que experimenta cada uno de estos resortes. Lo único que necesitamos hacer es sustituir los datos en esta expresión. Y tenemos que la magnitud de esta fuerza va a ser igual a la constante elástica, que es de 500 newtons sobre metros, multiplicado por la distancia X, que es igual a 0.354 metros. Ahora si observamos tenemos a la unidad metro multiplicando y dividiendo, por lo tanto esta se va a simplificar. Y al realizar esta multiplicación esto es igual a 177 newtons. Y por lo tanto esto que hemos obtenido es la fuerza que experimenta cada uno de estos resortes. Bien, virtualeros, y antes de comenzar a analizar las fuerzas que están actuando en el punto B, debemos de determinar este ángulo θ con la información geométrica que nos están dando.
Y para esto debemos de recordar que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto al ángulo entre el cateto adyacente a ese ángulo, y justamente el cateto opuesto y el cateto adyacente es el que tenemos de información, porque referente a este ángulo θ, el cateto opuesto es 3 metros y el cateto adyacente es 1.5 metros. Por lo tanto, a partir de esta información ya podemos determinar este ángulo. Entonces, de aquí despejando el ángulo, tenemos que este va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, al sustituir los datos en esta expresión, tenemos que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, es decir, de 3 metros, entre el cateto adyacente, que como ya comenté es igual a 1.5 metros. Y al realizar esta operación, esto es igual a 63.435 grados, aproximado a 3 decimales. Y ahora sí, ya que tenemos esta información, voy a comenzar a analizar las fuerzas que están actuando en el punto B. Y para esto voy a comenzar estableciendo un sistema de referencia, el cual va a ser el plano cartesiano usual con origen en el punto B. Y tenemos entonces el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba. Y tenemos la fuerza F aplicada sobre la cuerda en el punto B que apunta hacia la izquierda. Después también tenemos la fuerza del resorte AB y de BC. Y estas van dirigidas del punto B al punto A y del punto B al punto C respectivamente. Y a cada una de estas fuerzas, como aquí indiqué, le estoy llamando F subíndice R y van a tener la misma magnitud. Y esto debido a que estos resortes tienen la misma constante elástica y además porque forman el mismo ángulo con respecto al eje horizontal. Ahora, por comodidad, este diagrama lo voy a dibujar en este lado. Bien, vitualeros, ¿y qué es lo que voy a realizar a continuación? Pues debemos de recordar que el objetivo es determinar la magnitud de la fuerza F. Entonces, lo que tengo que realizar a continuación es descomponer cada una de estas fuerzas en sus componentes rectangulares y después aplicar las condiciones de equilibrio, porque aquí este sistema se encuentra en equilibrio traslacional. Entonces, observando, tenemos que la fuerza F únicamente tiene componente en X, porque ésta se encuentra totalmente sobre este eje. Ahora, para cada una de estas fuerzas, tenemos, para la que se encuentra por arriba del eje X, que ésta va a tener una componente en X que apunta hacia la derecha, y por otro lado va a tener una componente en Y que apunta hacia arriba. Y para la otra fuerza, tenemos que esta también tiene una componente en X que apunta hacia la derecha y una componente en Y que apunta hacia abajo. Ahora, debido a que estas dos fuerzas tienen la misma magnitud y forman el mismo ángulo con respecto al eje horizontal, eso significa que también sus componentes van a ser iguales. Entonces, aquí en particular, para la componente en Y, podemos observar que estas dos van en sentidos opuestos. Por lo tanto, como tienen la misma magnitud y van en sentidos opuestos, estas se van a cancelar. Y por otro lado, las componentes en X se van a sumar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues calcular la componente en X de la fuerza F subíndice R. Y como esta es el cateto adyacente al ángulo θ, entonces va a estar relacionada con el coseno del ángulo. Y tenemos que esta componente en X va a ser igual a la magnitud de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. Y como apunta hacia la derecha, va a ser una cantidad positiva. Entonces, sustituyendo estos datos, tenemos que esta componente de la fuerza va a ser igual a la magnitud de la fuerza del resorte, que como tenemos en este lado, es igual a 177 newtons, y esto va a multiplicar al coseno del ángulo, es decir, el coseno de 63.435 grados. Y al realizar esta operación, obtenemos que esto es igual a 79.157 newtons, aproximado a 3 decimales. Bien, vitualeros, y ya que he obtenido esto, lo que voy a realizar a continuación es aplicar la primera condición de equilibrio, o también llamada condición de equilibrio traslacional, que nos dice que la suma de todas las componentes en X de las fuerzas es igual a 0 y también la suma de todas las componentes en Y igual a 0.
Pero esta segunda parte de la condición ya se satisface, de acuerdo a lo que les comenté hace un momento. ¿Y esto por qué? Porque la magnitud de la fuerza que tenemos aquí por arriba y por debajo del eje X son iguales, y además porque éstas forman el mismo ángulo con respecto al eje horizontal. Por lo tanto, las componentes en Y también van a tener la misma magnitud. Pero aquí observamos que estas van en sentidos opuestos, por eso es que se contrarrestan y por lo tanto la suma de las componentes en Y va a ser igual a 0. Por lo cual únicamente me voy a enfocar en la suma de las componentes en X de las fuerzas. Y aquí del diagrama podemos observar que tenemos dos veces la componente en X de la fuerza F subíndice R, porque estas componentes tienen la misma magnitud y apuntan ambas hacia la derecha. Después tenemos la fuerza F y esta apunta hacia la izquierda, por lo tanto va a ser una cantidad negativa. Y esto va a ser igual a 0, porque estas son las únicas fuerzas que tenemos sobre el eje X. Y de esta expresión voy a obtener la fuerza F que me están pidiendo determinar. Lo único que hace falta es despejarla. Y para eso observemos que esta cantidad se encuentra restando en el lado izquierdo de esta igualdad, por lo tanto va a pasar al lado derecho sumando. Y así con esto vamos a obtener que la magnitud de la fuerza va a ser igual a 2 veces la componente en X de la fuerza F subíndice R. Y ya por último, sustituyendo los datos en esta expresión, tenemos que la magnitud de la fuerza F va a ser igual a 2 que multiplica a la componente en X de la fuerza F subíndice R, es decir, que multiplica a 79.157 newtons. Y finalmente, al realizar esta operación, esto es igual a 158.314 newtons. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es la fuerza horizontal F aplicada a la cuerda que está unida a la pequeña polea en B. Y por lo tanto, esta es la respuesta a este ejercicio. Bien, virtualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal virtual, yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.